Saludos, muy buenas noches. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Contacto 23. Hoy contamos con la presencia del doctor Julio Sánchez Mariñez, un académico y educador de muchos años de experiencia y desde hace unos 4 o 5 está al frente del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña en calidad de rector. Buenas noches, señor Sánchez Mariñez. Buenas noches, Rafael. Gracias por tenerme en tu programa. Sí. Es difícil entrevistar un amigo, un ex compañero de trabajo y entonces mantenerlo en usted, porque la regla eso es lo que manda. No, pero vamos a romper el protocolo. Lo vamos a hacer más familiar. Vamos a hacer más familiar. Qué bueno, así es. Vamos a ver. Por ejemplo, desde el 2013 estás al frente del IFODOSU, que son las siglas que identifican al Instituto de Formación Docente Salomé Ureña. Así es. Perfecto. Nombrado por el Poder Ejecutivo. Es designado el rector por decreto del Poder Ejecutivo. Perfecto. ¿Y cuál es el rol o la responsabilidad que juega esta entidad dentro del sistema educativo dominicano? Si fueras al resto del continente, el nombre corriente es la Universidad Pedagógica Nacional. Así es en Colombia, así es en México, así es en Centroamérica y en varios otros países. Es la institución formadora de nuevos docentes, especializada en educación y programas de apoyo a la educación. Entonces, su misión fundamental es formar los nuevos docentes que se incorporen al sistema educativo. O sea, nuevos bachilleres, diríamos, que van a estudiar magisterio. Exactamente, hacen una licenciatura en educación en sus distintas variantes y son jóvenes de 25 a 18 años con su bachillerato para hacer su licenciatura en educación. ¿Qué otros requisitos? Fundamentalmente tenemos 3 requisitos. Primero, el bachiller. En segundo lugar, hay una prueba de admisión que la venimos aplicando desde 2013, pero que además quedó como condición del pacto educativo, del pacto por la educación, sí, el pacto, que fue firmado, que deben aprobar esa prueba de admisión de manera que demuestren que están listos para estudios superiores. Y la tercera condición es un examen ya un poco de la personalidad, de su vocación, de sus intereses por educación, de manera que tengamos una apreciación de que es una persona apta para psicológicamente su personalidad. Una salud mental que le permita poder estudiar y que por demás ustedes puedan determinar que tiene el talento, que tiene las actitudes para ser un futuro maestro. Más que un futuro, un buen maestro. Un buen maestro en el futuro. En el futuro, exactamente. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre el IFODOSU y el INAFOCAN? Son 2 instituciones que pertenecen al sistema y que ambas tienen la responsabilidad de formar maestros. Pero hay una diferencia. Es una complementariedad. El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAN, tiene un mandato principal de la formación continua y perfeccionamiento de los docentes en ejercicio. Perfecto. Nosotros tenemos nuestro mandato principal, formar nuevos docentes que se incorporen al sistema, tomar bachilleres y sacarlos como profesores. Y esos nuevos docentes me imagino que están dentro de un programa con una visión del perfil del docente aprobado por Educación el año pasado, ¿no? O sea, es un nuevo maestro, nuevo al iniciarse y nuevo como con la nueva visión del magisterio. Así es. Nuestra misión la estamos cifrando como formar el maestro del siglo XXI. Exacto. ¿Sobre qué base? El Consejo Nacional de Educación, desde el año antes pasado, definió unos nuevos perfiles docentes, preparados por el Ministerio de Educación. Y esos perfiles docentes que establecen cómo se quiere ese maestro para estos tiempos que vivimos y por venir, inspiró al Ministerio de Educación Superior a una nueva normativa, se llama la normativa 0915, porque fue al final del año antepasado, 2015, para los planes. Todas las universidades que tienen la carrera de educación
al amparo de esa normativa, tienen que redefinir sus planes de estudio, han tenido que redefinir readecuarlo, rediseñarlo, con miras, redefinirlo, sí. Sí, readecuarlo con miras a cumplir con esos perfiles. Entonces, es una labor combinada. El Ministerio de Educación dice, estos son los perfiles de lo que yo quiero. Y el Ministerio de Educación Superior, que es el que regula las universidades, Correcto. dice, como el Ministerio de Educación quiere esto, tú tienes que adecuar tus planes para apuntar a esos perfiles. Perfecto. ¿Y los perfiles, cuáles son, qué es lo que establecen? O sea, ¿cómo debe ser un docente del siglo XXI? Los perfiles establecen 4 condiciones en un docente. ¿Qué conocimientos debe tener? Recuerda, especifiquemos que un docente se prepara para el nivel preescolar, Correcto. o inicial, como se le llama, para primaria, que tiene 2 ciclos, primer ciclo y segundo ciclo, o para secundaria, donde están divididos por áreas, ¿no? Los de ciencias, los de matemáticas, los de lengua, ya en secundaria hay especialidades. Entonces el perfil dice, para ser un profesor de inicial o para ser un profesor de secundaria, tiene que conocer A, B, C, estos conocimientos. Número segundo, tiene que tener estas estrategias de enseñanza, la pedagogía, la didáctica. Tercero, debe saber trabajar estos valores, porque no todo es conocimiento, tenemos que formar ciudadanos. Entonces debe tener cultivar estos valores para poder cultivarlos en sus estudiantes. Y 4, herramientas de gestión. Gestión de aula, gestión de planificación, gestión de ambientes escolares. Entonces el perfil dice, para ser docente en el nivel inicial, en conocimientos, en componentes de gestión, en valores, en didáctica, debe conocer esto. Para secundaria, esto. De manera que el egresado de cualquier plan de educación tiene que corresponder con ese perfil. Y ahí viene el plan de estudio, que tiene que estar diseñado para asegurar eso. Perfecto. En el caso de ustedes tienen las 4 modalidades, obviamente porque son nuevos maestros. Nosotros tenemos 4 licenciaturas históricamente, educación inicial, primaria en los 2 ciclos y educación física. Ahora, este año, fruto de la revolución educativa que está en marcha, se nos ha pedido y vamos a iniciar a partir de mayo y septiembre de este mismo año 4 licenciaturas por primera vez en educación secundaria. Matemáticas para secundaria, lengua y literatura, biología y ciencias sociales. Sí. Me estás diciendo que ahora el docente debe ser especializado. Antes era un maestro integral, un maestro que sabía un poco de todo y mucho de poco. Así es que se dice. Se podría decir, lo ha puesto muy bien. Ahora tiene que estar preparado o para su nivel y sobre todo en secundaria para el área de enseñanza. Me explico. Un maestro de inicial, la carga de formación en psicología que tiene es muy alta, está con un material muy dúctil, un niño de 3 a 6 años. Entonces tiene que tener esas herramientas y tiene que tener herramientas didácticas lúdicas para que pueda enseñar a estos niños prácticamente jugando, ¿no? Un maestro de primaria, sobre todo en el primer ciclo, lo formamos principalmente para que ataque 2 aprendizajes, lectoescritura e iniciación a las matemáticas, operaciones aritméticas. En ese primer ciclo tú puedes jugar con cualquier cosa, pero tienes que saber leer y escribir cuando termine ahí, y tiene que saber... Pero leer y escribir. Y escribir. Esa es la base de todo lo demás. Como leer y escribir. Que es un gran reto. Correcto. De que lea y escriba bien, ¿no? Sí, porque estamos hablando de escribir y leer perfectamente, correctamente. Ese es el objetivo central de la primaria. ¿Y cuál? Pero en secundaria, para terminar, en secundaria tú empiezas a diversificar. Es como un árbol que se va abriendo. Sí. Tú tienes las ciencias naturales, las ciencias sociales, la lengua y la literatura, las matemáticas. Entonces ya es muy difícil para un docente a nivel de secundaria poder manejar con profundidad todos los conocimientos. Entonces vamos especializando el docente según el área. Mientras en inicial y en primaria está enfocado en el sujeto. En el sujeto. En secundaria está enfocado en el área de conocimiento. Correcto. Y un profesor obviamente
graduado con una licenciatura en matemática, ya no podrá dar en gramática, por ejemplo. No debe ser, No debe ser. porque tú lo vas especializando. Él tiene la pedagogía general, pero nadie puede enseñar lo que no sabe. Entonces, si junto a la pedagogía tú lo que le enseñaste fue matemáticas, no te puedo dar lengua y literatura. Correcto. ¿Y cuál es el elemento común, el eslabón que une todas las licenciaturas? Hay dos componentes. Hay un componente de estudios generales Ajá. y el componente psicopedagógico o sociopedagógico. En el psico y sociopedagógico entra la metodología, ¿o no? Ahí entra la metodología, entra la parte de gestión de aula, de manejo disciplinar, pero también las estrategias generales de enseñanza. Porque el maestro ahora tiene que manejar todo esto. Sí. Lo que no entra en la sociopedagogía es la didáctica especializada. Me explico. En la sociopedagogía, que es común a casi todas las carreras, él ve las estrategias generales de enseñanza. Pero cuando él se prepara en matemáticas, él tiene que tomar cursos de didáctica, de enseñanza de las matemáticas. Que es como si fuera la metodología. Específica para esa área. Sí, claro. Si fuera lengua y literatura, entonces él toma didáctica de la lengua y la literatura. Eso es lo que llamamos la didáctica especializada. Pero hay un tronco común. Hay un tronco común de los estudios generales, que no te hablé de eso, es decir, tiene que tener un conocimiento. Eso era lo que yo te preguntaba. Era la expresión, el tronco común. Sí, el tronco común tiene que conocer de la historia dominicana, tiene que conocer de la literatura en general, tiene que tener unos ciertos conocimientos de filosofía de la educación, y esos son comunes a casi cualquier carrera. El nivel de esos conocimientos, ¿por dónde anda? Hablas de ciertos, pero no son tan elementales. No son elementales. Mira, una de las condiciones que hemos logrado en el instituto es, tú tienes que iniciar al estudiante a una cultura superior. Hay algo que la gente en el país podría confundir. Cuando tú hablas de educación superior, mucha gente cree que es porque es una estructura topográfica. Que es no, es superior porque es una iniciación a la cultura superior. Sí. Niveles. Exactamente, pero no niveles jerárquicos, sino niveles de profundidad. De conocimiento. Exactamente. Entonces, en la medida en que la persona está sentando las bases de su carrera, son conocimientos generales. Si tú no quieres un filósofo, sino tú quieres alguien que aprecie la filosofía, especialmente la filosofía de la educación, y que tenga conocimientos fundamentales. Tú no quieres un historiador, pero no puede ser un maestro de nada si no valora la historia dominicana, si no conoce nuestras tradiciones. Entonces ahí vamos con conocimiento universitario, pero no especializado. Ahora, cuando tú entras ya en la psicopedagogía, ahí sí empiezas a profundizar más. Y cuando entras en el manejo de lo que va a enseñar, sea matemática, sea lengua, sea ciencias sociales, entonces todavía es un conocimiento mucho más profundo, porque es dominarlo para poder enseñarlo. Sí. Cualquier televidente que nos esté escuchando podría pensar que se está complicando, y no es así. Creo que el proceso va más definido y entonces te obliga a andar por un solo camino, al margen de los conocimientos diversos que puedas tener, que como bien dicen no son conocimientos tan profundos, pero que sí le permitan al maestro, por ejemplo, no responderle a un alumno, yo lo que soy es especialista en gramática o en matemática, no sé nada de historia. Los elementos básicos de la historia dominicana o la historia dominicana debe manejarla como instrumento, pero no es tan complicado como se ve. No, para nada. Sobre todo si tú... El proceso es más interesante, el uso es más interesante. Sobre todo si tú te vas a cómo tú formas a esa persona. Uno de los diferenciadores del IFODOSU, y es la razón por la cual en los concursos por oposición del ministerio en el 2013, en el 2014 y en el 2015 hemos quedado en primer lugar, es que nuestros estudiantes son a tiempo completo. Son jóvenes de 25 a 18 años que estudian de lunes a viernes de 8 a 4 del día, presencialmente. Entonces, tú tienes tiempo ahí para que ellos puedan enriquecerse en distintas áreas
sin atosigarlos, por así Y decirlo. cuando un estudiante muestra debilidades, por ejemplo, ¿hay algún maestro, profesor adicional que se encarga de ayudarle, de fortalecerle? Por supuesto, por dos vías. Nosotros tenemos la prueba de admisión, Rafael. Sí. Ahora, nosotros queremos ser inclusivos y no excluyentes. La prueba de admisión, a partir del año pasado, con la nueva normativa, es una prueba internacional, de estándar internacional. El PAA del College Board. Hasta el nombre te dice que no es de aquí. PAA. Sí. Prueba de aptitud académica. Por eso PAA. Y el College Board es una organización internacional que administra esas pruebas en una docena de países latinoamericanos y en Estados Unidos. Entonces, esa prueba va de 200 a 800 puntos. Para ser admitido en el instituto, y la nueva normativa así lo exige, lo va a exigir para las demás universidades, tiene que sacar 450 puntos, mínimo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Los estudiantes que están muy cerca de ese puntaje, pero que no llegan, pero que muestran la vocación, el interés. Estoy diciendo la estudiantes actitud, el talento, que están entre 400 y 449 puntos. No llegaron a 450. Nosotros le damos un cuatrimestre propedéutico. Si no entran a la carrera, sino empezamos a enfrentar sus deficiencias. Típicamente un cuatrimestre propedéutico tiene un conjunto de horas de matemáticas, de español, de técnica de estudio, para prepararlo. fortalecer el muchacho en los conocimientos diversos con los Que cuales...